Vamos a estar hablando de la iglesia moderna y cuando hablamos de la iglesia moderna queremos estar indicando que se inicia desde la Guerra de los 30 años hasta la Segunda Guerra Mundial, o sea, de 1648 al 1945. Entonces comenzamos hablando del movimiento puritano. Entre nuestro análisis del periodo moderno, los últimos 2 siglos y los últimos 2 siglos y medio, como se señala, vamos a enfocarnos especialmente a las iglesias que surgen de la Reforma. La Iglesia Católica Romana sigue su propio camino y aparte por completo del mundo protestante y está totalmente fuera del horizonte nuestro. Ahora, el enfoque nuestro es trazar una línea en la cual tenemos que ver ciertos movimientos importantes que desde la Reforma influyen sobre todos los países protestantes, como lo es Inglaterra, Alemania septentrional y los Estados Unidos. Entonces, poco después de la Reforma, hay 3 diferentes grupos que aparecieron en la iglesia. Entonces, el elemento romanista que buscaba amistad y nueva unión con Roma, lo que se llama el anglicano, que estaba satisfecho con las reformas moderadas llevadas a cabo en el rey Enrique VIII y la reina Isabel, y el grupo radical protestante que anhelaba una iglesia igual a las establecidas en Ginebra y Escocia. Tenemos que ver que el último grupo llega a conocerse como los puritanos. Y esto es alrededor del 1654. Ellos se oponían tanto a fuerza al sistema anglicano bajo la reina Isabel. Muchos de sus líderes fueron al destierro. Los puritanos también tenían una división interna de 2 elementos, los que favorecían la forma presbiteriana y los que buscaban la independencia de cada sociedad local, conocidos como los independientes o congregacionalistas, que eran un elemento más radical. Hasta entonces, todos estos grupos permanecían como miembros de la iglesia inglesa. Entonces, en la lucha entre Carlos I y el Parlamento, los puritanos fueron los campeones de los derechos populares. Al principio, el grupo presbiteriano llegó a dominar y dominaba por orden del Parlamento, que era una asamblea de ministros puritanos celebrada en Westminster en 1643. Se preparó lo que se llama la Confesión de Westminster y los 2 catecismos considerados por tanto tiempo como los ideales presbiterianos y congregacionalistas. Entonces, durante el gobierno de Oliver Cromwell, que fue del 1653 al 1658, triunfa el elemento independiente y congregacionalista. Con Carlos II, que es del 1659 al 1685, los anglicanos asumen otra vez el poder y se persiguieron a los últimos puritanos por no conformistas en cuanto a ello. Y después de la revolución de 1688 se reconocieron como disidentes de la iglesia de Inglaterra y obtuvieron derechos como organizaciones separadas fuera por completo de la iglesia establecida. Y del movimiento puritano también tenemos que tener que surgieron 3 iglesias: la presbiteriana, la congregacionalista y la iglesia bautista. El movimiento wesleyano, en la primera mitad del siglo XVIII, las iglesias de Inglaterra, la oficial y la disidente, cayeron en un estado de lo que llaman decadencia. Entonces, los servicios religiosos eran formalistas, eran como fríos, con una creencia intelectual y una falta de poder moral sobre el pueblo.
Entonces un grupo de predicadores, hombres sinceros, íntegros, dirigido por los hermanos Juan y Carlos Wesley y Jorge Whitefield, despertaron lo que se llama en Inglaterra de esa condición de frialdad. Entonces, de estos hombres, Whitefield era el más influyente predicador. Él conmovía el corazón de las personas, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos. Entonces, Carlos Wesley era el poeta sagrado en la cual himnos se han enriquecido con una colección desde su tiempo hasta el tiempo actual. Y tenemos que ver que Juan Wesley fue sin duda alguna de indiscutible líder y estadista del movimiento. Y a los 35 años, mientras desempeñaba las funciones de clérigo anglicano, Wesley halló la realidad de una religión espiritual entre los moravos y un cuerpo de disidentes de la iglesia luterana. Entonces, en el 1739 inicia predicando el testimonio del Espíritu con un conocimiento interno, personal, y formó sociedades con los que aceptaban sus enseñanzas. Al inicio, estas sociedades las dirigían líderes de clases, pero después, más tarde, Wesley convoca a un cuerpo de predicadores laicos para que llevaran sus doctrinas y relataran su experiencia en todo lugar, en toda la Gran Bretaña y las colonias estadounidenses. Entonces a sus seguidores muy pronto se les llamaron los metodistas y Wesley aceptó el nombre y en Inglaterra se les conoció como metodistas wesleyanos y antes de su muerte constituían millares de personas. Y aunque muchos años sufrió una oposición violenta en la iglesia de Inglaterra y no se le permitía predicar en púlpito. Ahora, Wesley afirmó ser miembro fiel, considerando su sociedad no como una denominación separada, sino una organización dentro de la iglesia como tal. Entonces, después de la revolución de 1784, organizó a los metodistas en los Estados Unidos, que en ese tiempo eran como unos 14,000 en la iglesia separada, según el plan episcopal, y les puso superintendentes, un título que prefería al de obispo. Y pronto en Estados Unidos se prefirió el nombre de obispo y se generalizó el mismo. Entonces el movimiento wesleyano despertó a un nuevo poder a la vida cristiana entre clérigos y disidentes, mejor dicho. Entonces también condujo a la creación de iglesias metodistas bajo las formas variadas de organización en otros países y en el continente americano al principio del siglo XX. Los miembros en la lista de los metodistas ascendían a más de 6 millones. Ningún líder en la iglesia cristiana ha obtenido tantos seguidores personales como los de Juan Wesley. También la reforma estableció el derecho del juicio privado en cuanto a la religión y la Biblia, aparte de la autoridad sacerdotal o de la iglesia. Un resultado inevitable se obtuvo mientras algunos pensaban que aceptar las ideas antiguas de la Biblia como un libro sobrenatural y otros empezaron a considerar la razón como la autoridad suprema y a demandar una interpretación racional y no sobrenatural de las escrituras. Entonces, a los estudiantes que seguían la razón en detrimento de lo sobrenatural se les llamó racionalistas. Entonces, los gérmenes del racionalismo existían en Inglaterra y Alemania desde el principio del siglo XVIII, pero esta actividad, como un movimiento distinto a la iglesia, comenzó con Semler, con Johann Semler,
que nace en el 1725 hasta el 1791 y reclamaba que sin pruebas no debía aceptarse ninguna cosa recibida de la tradición. Entonces, que la Biblia entonces debía juzgarse por la misma crítica que se le aplicaba a los escritos antiguos, que todo registro de milagros debía desacreditarse y que Jesús era únicamente un hombre y no un ser divino. Ya ahí se estaban teniendo problemas porque muchos de nosotros entendemos los milagros no tienen explicación y que el uso de la razón sí es importante, pero hay unos límites. Ahora, también tenemos que ver que en el movimiento racionalista, este espíritu creció hasta que casi todas las universidades en Alemania las dominó. Entonces, el racionalismo tomó un control sobre esto. Entonces, esto llegó a un apogeo con la publicación de la vida de Jesús con Friedrich Strauss en 1835, procurando demostrar que el relato de los evangelios eran unos mitos o eran unas leyendas. Entonces, esta obra se traduce bajo las manos de George Eliot o Mary Ann Evans en 1846 y obtuvo una circulación en Inglaterra y los Estados Unidos. Entonces, los grandes líderes que en el siglo XIX tomaron la corriente del pensamiento de lo racional a lo ortodoxo fueron personas como Schleiermacher en el 1768, 1768 y 1834, a quien con justicia se le había llamado el más grande teólogo del siglo XIX. Neander en el 789 a 1850 y Bucklock en el 1790 al 1877. La erudición racionalista despertó lo que se llama un nuevo espíritu de investigación, llamado a muchos teólogos e intérpretes bíblicos a salir en defensa de la verdad. Entonces, de esta manera se permite que el contenido de la escritura o la Biblia y las doctrinas de la fe cristiana se estudiasen de una manera amplia y se entendieran con más inteligencia. Por ejemplo, la vida de Cristo nunca se había escrito con erudición hasta la publicación del libro de Strauss en 1835. Ahora, las grandes obras profundas sobre el tema pueden contarse por miles. Entonces, el racionalismo amenazó con derribar el cristianismo y le provocó que aumentara su fuerza. Esto fue lo que hizo el racionalismo. Entonces, también tenemos que ver que surge lo que se llama el movimiento anglo-católico. En el 1875 surge una tendencia en la Iglesia de Inglaterra que levantó una controversia bien fuerte y en sus variados aspectos recibe diferentes nombres. Entonces le llamaron movimiento anglo-católico debido a la universidad donde surge este movimiento, que fue la Universidad de Oxford, por su crecimiento mediante la publicación de 90 tratados numerados por diferentes escritores que exponen sus ideas y recibe el nombre de tractarianismo, y por uno de sus principales exponentes le llamaban sobre todo sus exponentes movimientos pusellistas o pusellismo. Entonces se trataba esto de un esfuerzo por separar a la Iglesia de Inglaterra del protestantismo y restaurar a las doctrinas y prácticas de los primeros siglos cuando la Iglesia cristiana era una y no necesitaba reforma. Entonces los líderes del movimiento fecharon su principio con la publicación en 1827 del año cristiano de Juan Keble, que fue una serie de poemas que también despertaron un interés en la iglesia. Entonces el verdadero principio fue un sermón que Keble predica en julio de 1833 en Santa María, en Oxford, sobre lo que era la apostasía nacional. Entonces, esto inmediatamente, al parecer, que era una serie interesante de tratados de actualidad sobre la forma de gobierno, de doctrina y adoración de la iglesia inglesa. Entonces, esto continuaron también en ese mismo año 1833 hasta el 1841. Entonces, aunque Keble inspiró el movimiento y simpatizaba por completo con el mismo, su líder fue
Enrique Newman o Juan Enrique Newman, quien escribió muchos de los tratados en la actualidad y cuyos sermones desde el púlpito de Santa María eran la presentación popular de la causa. Habían otros defensores eh, que fueron capaces, eruditos y profundamente religiosos, como Eduardo de Pusey. Millares de prominentes clérigos y laicos de la Iglesia de Inglaterra apoyaron activamente el movimiento. Entonces, estos líderes también se le acusó de romanistas en espíritu y en propósito, pero el propósito general era que fortalecer el poder de la iglesia y elevar sus ideales. Entonces, debido a que el espíritu del movimiento era desacreditar la reforma y animar el anglocatolicismo, tenía lo que se llama una tendencia inevitable hacia Roma. En 1845, su gran líder, entiéndase Newman, siguió la lógica y sus convicciones e ingresó a la Iglesia Católica Romana. Entonces su separación lo que hizo fue que causó una conmoción, pero no detuvo la corriente anglo-católica. Ahora, otro aspecto que se debe tomar en consideración fue también el movimiento misionero moderno. Entonces, acuérdese que durante 1000 años, desde los días de los apóstoles hasta el cristianismo, fue una institución activa en la obra misionera. Es por eso que los primeros 4 siglos, la historia de la iglesia convierte al imperio del cristianismo. Después, sus misioneros se encuentran con las huestes de los bárbaros que avanzan y los conquistaron antes de que ellos conquistaran el imperio occidental. Entonces, pasado el siglo X, la iglesia y el Estado, el Papa y el Emperador, estaban en lucha por el dominio supremo y el espíritu misionero. Entonces, el espíritu misionero lo que causa es que decae. Y aunque nunca se perdió por completo, tenemos que ver que a la reforma le interesaba más trabajar en la purificación y organización de la iglesia antes que en su extensión. ¿Por qué? Porque encontraron que habían unos problemas de pureza. Entonces tenemos que ver que en la última época de la reforma se dio el primer paso para cristianizar al mundo pagano. Entonces, no por los protestantes, sino por los católicos romanos bajo Francisco Javier. Entonces, en el 1732, al principio, los moravos empezaron a establecer lo que se llaman misiones y misiones extranjeras, enviando a Hans Egede o a un lugar conocido como Groenlandia, y de inmediato la misma iglesia inició un trabajo entre los indios de Estados Unidos, entre los negros de las Indias occidentales y los países orientales. Entonces, en proporción a su pequeño número de miembros en su país, ninguna otra denominación ha sostenido tantas misiones como la iglesia morava a través de toda su historia. Entonces, el fundador de las misiones modernas en Inglaterra, que fue Guillermo Carey, que trabajó como zapatero, fue autodidacta y llegó a ser ministro bautista en 1789, tenemos que ver que frente a una fuerte oposición inicia a insistir en el envío de misioneros al mundo pagano. Entonces, un sermón que él predica en 1792 bajo el título Emprender grandes cosas para Dios era el primero. El segundo era esperar grandes cosas de Dios. Entonces, esto condujo a las organizaciones de la Sociedad Misionera Bautista y al envío de Carey a la India. Entonces, la compañía de la iglesia de las Indias Orientales, que entonces gobernaba la India, no le permitió entonces desembarcar, pero halló lo que se llama cabida en Serapore, en una colonia danesa cerca de Calcuta. Entonces, a pesar de que no recibiera lo que se llama una educación en su juventud, llegó a ser uno de los principales eruditos del mundo en el sánscrito y otras lenguas orientales.
Entonces, hay que ver que sus gramáticas y diccionarios todavía se usan. Entonces, desde el 1800 al 1830, él fue un profesor de literatura oriental en la Universidad de Fort William, en Calcuta. Entonces muere en 1834, reverenciado por todo el mundo como el padre de un gran movimiento misionero. Hay que ver que la empresa misionera en los Estados Unidos recibe su primera inspiración de la famosa reunión de oración llevada a cabo en la Universidad de William, Massachusetts, en 1811, donde un grupo de estudiantes se reúnen en un campo para orar sobre el tema de misiones. Se desata lo que se llama una tempestad y se refugiaron bajo una parva de heno en el campo y allí consagraron sus vidas a la obra de Cristo en el mundo pagano. Entonces, de esta reunión surgió la Junta Americana de Comisionados para Misiones Extranjeras, que al principio era interdenominacional, pero como otras iglesias formaron sus sociedades propias, pronto llegó a ser la empresa de la iglesia congregacionalista. Entonces, la Junta Americana envió 4 misioneros, 2 de ellos a Newell Hale, fueron a India, los otros a Hudson y a Rice en un viaje al lejano oriente, cambiaron las ideas acerca del bautismo, renunciaron a la Junta Americana. Entonces, esta acción lo que resultó fue en la formación de la Sociedad Misionera Bautista Americana. Y Hudson y Rice comenzaron la obra en Birmania. Y entonces el ejemplo congregacionalista y bautista lo siguieron otras denominaciones, y antes que pasase muchos años, cada iglesia tenía su propia junta y sus propios misioneros. En la época actual, desde principios del siglo XX, casi ningún país de la tierra está sin el evangelio, sin escuelas cristianas, universidades, hospitales, orfanatorios y otras instituciones filantrópicas que se encuentran por todo el mundo pagano, y en las entradas anuales de diferentes juntas tenemos que ver que ascienden a muchos millones. Entonces, tenemos que ver que las características más prominentes en la iglesia de hoy, en la Inglaterra, Gran Bretaña, Estados Unidos, es en su profundo y amplio interés en las misiones extranjeras, con el fin de proclamar el cristianismo. Entonces, tomando esto claro, podemos entonces hablar de quiénes eran esos líderes del periodo, ¿no? Entonces, de los muchos hombres que se han levantado en los últimos 3 siglos, se dice que es difícil mencionar los principales en pensamiento y en actividad cristiana. Se pueden señalar hombres representativos en los movimientos de sus tiempos, por ejemplo, Ricardo Hooker en el 1553 al 1600, que escribió la obra más famosa y de mayor influencia en la constitución de la Iglesia de Inglaterra. Nació de los padres. Entonces, esos padres pobres obtuvo una ayuda en su educación en la Universidad de Oxford, donde obtuvo un conocimiento amplio en diferentes aspectos y lo nombraron en sucesión y tutor, socio y conferenciante. Lo ordenan en el 1582 y por un tiempo fue pastor asociado en Londres como un elocuente puritano, siendo entonces Booker de ideas anglicanas. Sus controversias en el púlpito finalmente condujeron a Hooker a buscar una parroquia rural donde pudiese tener tiempo para estudiar. Entonces su obra mayor, Las leyes del gobierno eclesiástico, que tenía unos 8 tomos, se trata de lo que se llama la presentación más hábil del sistema episcopal publicado, de la cual la mayoría de los escritores desde su día han tomado sus argumentos. Entonces, es bien notable que en su actitud hacia las iglesias no episcopales y en particular libre de un espíritu implacable de controversia, Hooker no solo contaba con 46 años cuando murió,
sino ese espíritu y deseo de poder influenciar a través de esa teología que él ya conocía. También estaba Thomas Cartwright. En 1535 al 1633 se puede considerar como el fundador del puritanismo, aunque no el más grande de sus partidarios. Entonces, ese honor le pertenece al conocido Oliver Cromwell, cuya gesta, sin embargo, está en la historia del Estado y no en la Iglesia. Entonces, Cartwright llegó a ser el profesor de la teología en la Universidad de Cambridge en 1569, pero perdió su posición al año siguiente debido a que sus opiniones publicadas desagradaron a la reina Isabel y a los principales obispos. Él abogaba en favor de la idea de que las escrituras no solo contienen las reglas de fe y doctrina, sino también del gobierno de la iglesia, que la iglesia debía ser presbiteriana en su sistema, que no solamente debía ser independiente del Estado, sino prácticamente suprema del Estado. Entonces era tan intolerante como los altos eclesiásticos en demandar uniformidad en la religión, a fin de que lo pusiesen en vigor la autoridad civil con la que la iglesia fuese presbiteriana y su autoridad, la que tenía Juan Calvino. Y entonces eh, tenemos que ver que por unos 40 años Cartwright fue el pastor en las islas de Guernsey y Jersey, donde se estableció iglesias de su propia creencia. Entonces, en el 1573 a 1592 estuvo la mayor parte del tiempo en prisión o en exilio en Europa, y parece que los últimos 9 años de su vida los pasa en el retiro. Más tarde sus ideas llegaron a imperar en la Cámara de los Comunes, mientras que en el prelado dominaba en la Cámara de los Lores y la lucha entre los partidos. Entonces, al fin, eso lo que trajo fue una guerra civil y el gobierno de Cromwell, ¿no? Entonces, tenemos que ver que estas fueron las consecuencias. También estaba Jonathan Edwards, del 1703 al 1758. A él se le considera el primero de los estadounidenses en metafísica y teología y el más grande teólogo del siglo XVIII. Y tenemos que ver que en ambos lados del Atlántico, en él se combinaba la lógica más aguda, el ardor más intenso en la investigación teológica y un piadoso fervor espiritual. Desde su tierna juventud, era un hombre que tenía unas cualidades extraordinarias. Se gradúa de la Universidad de Yale a los 18 años, habiendo leído extensamente la literatura filosófica de su época pasada y de su propio tiempo. En el 1727 llegó a ser pastor asociado con su abuelo en la iglesia congregacional de Northampton, y pronto se distinguió como un ardiente defensor de una sincera vida espiritual. Desde el púlpito salió al gran despertamiento o un movimiento que se esparció por las 13 colonias. Entonces, su oposición al convenio a medias, que entonces era aceptado casi universalmente en la Nueva Inglaterra, por el cual la gente se admitía como miembro de la iglesia sin carácter religioso definido. Entonces levantó un sentimiento de malestar en su contra y condujo a su expulsión de la iglesia en 1750. Durante 8 años fue misionero de los indios, y en ese periodo de retiro escribió su monumental obra sobre el libre albedrío, que desde su tiempo ha sido el libro de texto del calvinismo en la Nueva Inglaterra. Entonces, en 1758 lo nombran presidente de la Universidad de Princeton, pero después de unas semanas de servicio muere a los 55 años de edad. Entonces, estamos viendo cómo
todo esto va tomando forma. Wesley nace en Edward, al norte de Inglaterra, el mismo año que Jonathan Edwards, nace en América en 1703, pero le sobrevivió un tercio de siglo hasta el 1791. Su padre, durante 40 años, párroco de la iglesia de Inglaterra en Edward. Entonces Wesley debió más a su madre, Susana Wesley, que descendiente de ministros puritanos o no conformistas. Entonces Susana no fue solo madre, sino también maestra de 18 hijos. Entonces, en 1724, Wesley se gradúa de Oxford, lo ordenaron en la iglesia de Inglaterra y fue por unos años miembro de la facultad de Lincoln. Entonces, durante ese tiempo se asoció con un grupo de estudiantes de Oxford que aspiraban a una vida santa, el que se le llamaba burlonamente el Club Santo y más tarde Metodista por su manera de vivir. Entonces, este último fue un nombre que más adelante, más tarde, se hizo permanente para los seguidores de Wesley. En 1735, Wesley y su hermano menor, Carlos, fueron como misioneros a las nuevas colonias de Georgia y sus labores no tuvieron mucho éxito y se regresaron a Inglaterra después de 2 años. En ambos, este periodo fue poderoso en los resultados. Entonces, en ese tiempo conocieron un grupo de maravos, seguidores del conde Zinzendorf, y de ellos obtuvieron el conocimiento experimental de lo que se conoce como una vida espiritual. Entonces, hasta esa época, el ministerio de Juan Wesley había sido un fracaso, pero entonces, después de ahí en adelante, ningún ministro de Inglaterra, excepto George Whitefield, despertaba en todos un interés grande. Entonces Wesley viajaba a caballo por Inglaterra, por Irlanda, predicaba, organizaba sociedades, dirigiendo a través de su larga vida y duró casi hasta el fin del siglo XVIII. Sus labores no solo surgió el cuerpo wesleyano en Gran Bretaña, sino que varias formas de organización, también las iglesias metodistas en los Estados Unidos y todas partes del mundo, contando entre sus miembros millones. Muere en 1791 a los 88 años. Entonces, tenemos que ver toda esta gama de cómo estos hombres se fueron desarrollando. Por otra parte, estaba Enrique Newman y él nace en 1801 al 1890 y podemos ver que por la habilidad y el brillante estilo de los escritos que él había hecho y la claridad en la cual presentaba sus ideas y el fervor de su predicación, y también por algo interesante, tenía lo que se llamaba un raro atractivo personal. Fuese lo que llamaban un Yunder del movimiento anglo-católico del siglo XIX. En 1820 recibe el título de la Universidad de Trinity en Oxford. Y es por eso que en el 1824 lo nombran miembro de la Facultad de Oriel con los honores más altos. Entonces la iglesia ordena a este hombre, a Enrique Newman, y también tenemos que ver que en el 1828 lo nombra vicario de la Iglesia Universitaria de Santa María, donde podemos mencionar que donde sus sermones permitieron tener una influencia dominante sobre los hombres de la Universidad de Oxford por toda una generación. Entonces, aunque el movimiento de Oxford se inició con Keble, su verdadero líder fue Newman. Escribe lo que se llaman 29 de sus 90 tratados y también inspiró a la mayoría de los restantes. En el 1843 renuncia a Santa María y se retira a una iglesia en Livermore. Entonces, en esto,
surge porque se debe a que el movimiento no tenía lo que llama el apoyo de las autoridades de la universidad, sino de los principales obispos de la iglesia. Y aunque en realidad fue por sus propias ideas, sufrieron lo que se llama un cambio. Entonces, se menciona que él vivió el retiro durante 3 años hasta 1845, cuando lo recibieron en la Iglesia Católica Romana, y después cambió las relaciones eclesiásticas y vivió 45 años. Y la mayor parte del tiempo fue en Birmingham y con menos prominencia luego de estas decisiones tomadas, pero aún era querido por sus antiguos amigos. También hay que señalar que los escritos que fueron bastantes, para los que más circularon fueron sus tratados y varios volúmenes de sermones. En el 1864 se dice que se publicó un libro que se titulaba Apología Pro Vita Sua. Entonces, es un relato de su propia vida y vida religiosa y su cambio de opiniones con lo que demostró su completa sinceridad y aumento al respeto que ya muchos sentían sobre él como individuo. Y tenemos que ver que algunos mordaces opositores. También hay que señalar que en el 1879 lo nombran cardenal y muere en Birmingham en 1890, y se dice que ningún clérigo, ninguna denominación en ese siglo superó a Newman en su influencia. Ahora, luego de haber mencionado a estos hombres, tenemos que también señalar lo que se llama ahora lo que es la iglesia del siglo XX. Cuando hablamos de la iglesia del siglo XX, este enfrentó lo que se llaman problemas graves tanto en el campo social como en el campo eclesial. Hay que tomar en consideración la guerra en las dos mayores, así como en los conflictos menores. Confrontó también a la iglesia con una actitud que debía tener hacia ella. Entonces, iniciando por la Primera Guerra Mundial, la tendencia de la iglesia fue considerar el conflicto como una guerra santa para Dios y la nación, y fue más allá de una misión de misericordia para lo que se llama santificar la guerra al reclutar y vender lo que se llaman bonos de guerra y garantizarles el cielo a los muertos en batalla. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, la iglesia se opuso a cualquier insultante llamado de esta manera y secundó las objeciones de conciencia. Es por eso que oró por los cristianos hermanos en ambos lados del frente, y también demostró misericordia y se comprometió y ayudó en la reconstrucción en el proceso de posguerra. En las relaciones raciales constituyeron también otro tipo de problema, que fue uno de mucho impacto en países como lo era Sudáfrica, con su sistema de lo que se llamaba el apartheid, de comunidades de segregación racial, y Estados Unidos con sus problemas con los negros. Entonces, esto surge por primera vez durante la Primera Guerra Civil o durante la Guerra Civil, que terminó con la esclavitud en Estados Unidos, pero que no le dio al hombre negro un lugar en la sociedad equivalente al del hombre blanco. Entonces, con la emigración en masa de negros del sur a ciudades del norte, y esto se convirtió en lo que se llama en un problema de carácter nacional, en las Fuerzas Armadas también, en la educación y en las oportunidades también económicas, pero los grandes desafíos los enfrenta entonces la nación y la iglesia en las razones urbanas que estaban deprimidas. Entonces, la buena educación, las oportunidades para mejores casas, empleos, tienen que hacerse una realidad. Entonces, en todo esto, la iglesia puede también tomar lo que se llama la conciencia de la nación sin convertirse en parte del orden social. Entonces,
tenemos que ver que este problema está íntimamente vinculado en el extranjero con la cuestión de la justicia económica. Y a medida que el viejo imperialismo desaparece y surgen nuevas naciones por los resultados que han ido surgiendo, tenemos que ver aquí de nuevo la iglesia cómo puede ayudar a declarar principios con los que puede guiar la conciencia de sus líderes. Entonces, hay algo que se menciona a través de la historia y es el sistema alternativo del comunismo que llegó a dominar un tercio de las personas del mundo y ofrecía lo que se llama un falso programa de justicia económica impuesta a gran costos en vida y libertad. Entonces, en su lugar, tenemos que ver que en el occidente puede ayudar a esas nuevas naciones a progresar sin el costo de la vida y la libertad. Entonces, también serían necesarias estudiar lo que se llaman las normas de la iglesia, la Biblia, lo que es la oración, las palabras desde el púlpito y la práctica cristiana personal como ciudadano. Es por eso que la disolución de un simple liberalismo teológico con sus enseñanzas de un Cristo humano como un ejemplo para el comportamiento ético de los hombres que no son pecadores y que podrían encontrar un orden perfecto. Y se aceleró con el problema de la depresión y las dos guerras mundiales en ese tiempo. Y tenemos que ver que en su lugar surge lo que se llama un pujante evangelismo y una neo-ortodoxia. Entonces, al principio, el fundamentalismo fue negativo. Entonces, en su reacción contra el liberalismo fue algo que defendió la evolución y la crítica bíblica. Entonces, esto se puso en evidencia en el enjuiciamiento de Scopes en el 1925 y juicios heréticos en varias denominaciones. Es por eso que a partir de la Segunda Guerra Mundial emerge un evangelismo que es más positivo en un concepto de la verdad. Y es por eso que institutos bíblicos como el Instituto Moody, universidades como Wheaton y seminarios cristianos como Fuller y Dalias, tenemos que ver que lo fundaron líderes cristianos que estaban preparados y comprometidos con la doctrina y la práctica evangélica en toda la esfera de la vida. Y por eso en el orden social, como en la proclamación del evangelio, captaron lo que se llama la atención de la revista Christianity Today y el evangelista conocido por muchos de nosotros como Billy Graham y la Asociación Nacional de Evangélicos. También tenemos que señalar que la guerra y la depresión hicieron escarmentar a muchos liberales que abrazaron la neortodoxia según la proclamaban hombres como Karl Barth y sus sucesores. Aunque retenían las ideas de la crítica bíblica, admitían lo que se llamaba la universalidad del pecado y la necesidad del hombre de enfrentar y responder a un Dios santo que lo puede limpiar. Es por eso que a diferencia de los antiguos liberales que opinaban que la Biblia contenía la palabra de Dios y los evangélicos que dicen que es la palabra de Dios, esta gente dice que se convierten en la palabra de Dios por la acción del Espíritu Santo. Entonces, la ortodoxia, excepto por hombres como Reinhold Niebuhr, no se enfrentan a los problemas actuales. Y estamos viendo cómo este elemento de transición de carácter teológico está teniendo un impacto bien, digamos, relevante en la teología como también en la sociedad, donde nosotros más adelante vamos a ser parte de ella. Es por eso que también tenemos que observar los vientos de cambio que soplaron sobre el monolítico monopolio de salvación colectiva que proclamaba la Iglesia Católica Romana. Y es por eso que durante los pontificados de Pío XI, Pío XII, hasta el 1958, la Iglesia adoptó una firme postura contra el comunismo, al que veía como una especie de amenaza de su seguridad.
que trató de usar a Occidente e incluso estados totalitarios como lo era Alemania e Italia con baluarte contra el comunismo. También hay que ver la estrategia bajo Juan XXIII y Pablo VI, que se inclinó a moderar las declaraciones anticomunistas y a una limitada, lo que llaman coexistencia y cooperación. Entonces, eh, Polonia fue uno de ellos. Entonces también hay una actitud de mayor cooperación hacia las iglesias protestantes y la iglesia ortodoxa. Entonces, en el 1963 surge el llamado Concilio Vaticano II. Entonces, Juan XXIII enfatizó lo que se llamaban el agiornamiento o la puesta al día de la iglesia. Entonces, tenemos que ver que se debe observar que esto no afectó ningún dogma ni un método esencial de la iglesia, sino que solo puso la misa en lengua vernácula. Permitió la lectura de la Biblia y el diálogo entre las iglesias a través de las vías ecuménicas. Entonces, los resultados de este concilio ecuménico aún están más adelante por observarse. Entonces, la tendencia a la unión trajo lo que se llama como resultado la cooperación interdenominacional entre grupos tales como Sociedades Bíblicas Americanas, Sociedad de Esfuerzo Cristiano, Juventud para Cristo Internacional y otros grupos paraeclesiásticos. Entonces, la reunión orgánica de estos grupos similares trajo como resultado los siguientes ejemplos. La Iglesia Metodista, que se forma en 1939 de la Unión de Metodistas del Norte y del Sur y de grupos distintos de algunos presbiterianos, tenemos que ver que metodistas y congregacionalistas para formar la Iglesia Unida del Canadá, que nace en el 1925. Entonces, el empuje mayor fue de las confederaciones de grupos similares en los organismos, tales como la Conferencia de Lambert, de los anglicanos, desde el 1867, y de diferentes denominaciones en el Concilio Nacional de las Iglesias en 1948, en Ámsterdam. Entonces, los homólogos evangélicos han tenido la Asociación Nacional de Evangélicos en 1943 y el Compañerismo Evangélico Mundial en el 1951. Entonces, uno espera que todos estos no quieran ser una simple organización, sino que la pureza de la doctrina, el compañerismo cristiano en el Señor y el servicio amoroso sean los factores que predominen o los factores importantes. También tenemos que ver otro aspecto y es la iglesia cristiana en Norteamérica. En la actualidad, en Estados Unidos hay al menos 265 denominaciones religiosas con más de 325,000 iglesias. Eso, escuche lo que le estoy diciendo, eso es lo que se había establecido según el análisis del siglo pasado, pero ahora tienen que haber más. Entonces, la membresía global de varias denominaciones está aproximadamente de 125 millones, que entendemos que ha aumentado a esa cantidad. Y de estas solo se pueden destacar las que parecen ser mayores y parecen ser las importantes. Y tenemos que ver que lo tomamos en el orden de su establecimiento, escuche bien, en los Estados Unidos. Tenemos que señalar que España, Portugal, Francia, naciones católicos romanas, realizaron las primeras expediciones al Nuevo Mundo con el fin de descubrir, conquistar, colonizar el Nuevo Mundo. Entonces, la primera iglesia que se establece en el continente occidental, en América del Sur como América del Norte, fue la Iglesia Católica Romana, bajo, si no me equivoco, bajo Gregorio Borgia.
Entonces, la historia de esa iglesia en América empieza en 1494, cuando Colón, en su segundo viaje, lleva consigo 12 sacerdotes para la conversión de las razas nativas. Entonces, donde quiera que iban los españoles para establecerse o para conquistar, los acompañaban los clérigos, quienes establecían un sistema religioso. Entonces, las primeras iglesias de Estados Unidos se establecen en San Agustín, Florida, en el 1565, y en Santa Fe, que es en Nuevo México, como en el año 1600. Entonces, el método español era esclavizar a los nativos, obligarles a convertirse, a fortalecer y forzarles, mejor dicho, a construir templos y monasterios semejantes a los de España. Entonces, algunos de sus antiguos edificios de misiones, estructuras sólidas y actualmente desmanteladas y desiertas, aún pueden verse en lo que se llama Texas y en California. En el siglo XVIII, y como resultado de la ocupación de los españoles, la Iglesia Católica Romana dominaba por completo el territorio de la Florida a California. Ahora, esta vasta extensión estaba lo que se llama escasamente poblada por los españoles, aunque muy buenos en la conquista, eran lentos para colonizar. Entonces, poco a poco, después del dominio español del sur, vino la ocupación francesa del norte en el río San Lorenzo, en la Nueva Francia, o conocida más bien como Canadá. Entonces, Quebec se establece en el 1608, Montreal en el 1644, y por un tiempo los inmigrantes franceses fueron pocos. En el 1663, la población francesa del Canadá solo contaba con 2.500 personas, pero poco después los colonizadores iniciaron y comenzaron a venir con rapidez, y el registro de nacimiento en América del Norte fue mucho más elevado que el de Francia. Entonces, de manera que toda la región del río San Lorenzo, desde los Grandes Lagos hasta el Océano Atlántico, eh, poseyeron franceses católicos, en su mayoría eran analfabetos y mucho más sumisos a sus sacerdotes que sus compañeros católicos de Francia. Entonces, en Canadá se hizo lo que se llama un gran esfuerzo, perdón, por convertir a los indios a la fe católica, y el mundo también no tiene lo que se llama claro en términos de los anales más heroicos y abnegados que los de los jesuitas en las colonias francesas como información. Entonces, sus métodos estaban en marcado contraste con los de Hispanoamérica. Entonces, ganaban la amistad de los indios por su amabilidad y su obra abnegada. Ahora, hay que señalar que a mediados del siglo XVIII, todo el territorio del Gran Noreste, más allá de los montes de Alleghenies, estaba bajo la influencia francesa. Estaba también España, que gobernaba el sudoeste, y sobre posesiones de la Iglesia Católica Romana, que era la suprema, mientras que solo una estrecha franja de la costa del Atlántico era protestante bajo las colonias inglesas. Entonces, se puede decir que todo pronóstico para el futuro señalaría a los católicos como los destinados a gobernar todo el continente. Ahora, la conquista británica del Canadá en el 1759, y más tarde la adquisición de Luisiana y Texas a Estados Unidos, lo que hace es que altera el equilibrio de poder en Norteamérica. Entonces, y altera el poder del catolicismo al protestantismo. Entonces, las colonias inglesas en la costa del Atlántico eran protestantes, excepto los colonizadores en Maryland en el 1634, que eran católicos ingleses, y el culto estaba prohibido en su propio país. Entonces, aún en el Nuevo Mundo podían
obtener permiso constitucional, solo concediendo la libertad a toda religión. Y pronto, debido a que la mayoría de los colonos eran protestantes, el culto romano se prohibió, aunque después se volvió a permitir. Y eso trae a memoria que en el 1790 un obispo católico romano se consagró para Maryland. Entonces, el primero en Estados Unidos que surgió. Entonces, para ese tiempo, la población católica en ese país se calculaba entre algunas 50,000 personas. En 1845, Estados Unidos comenzó a recibir una corriente de inmigrantes de Europa. Al principio era una mayoría católica procedente sobre todo de condados muy católicos en Irlanda. Entonces, más tarde, a estos se les agregaron otros millones del sur de Alemania y aún más tarde mucho más de Italia. Entonces, del aumento natural por nacimiento, por inmigración y por una cuidadosa supervisión sacerdotal, la Iglesia Católica Romana en los Estados Unidos hizo lo que se llama grandes progresos hasta que la población católica alcanzara unos 46 millones alrededor de ese tiempo, que venía siéndolo un tercio del número de comulgantes en todas las iglesias protestantes, todas juntas. Y como parte de la Iglesia Romana Mundial, los católicos estadounidenses están lo que se llama bajo el gobierno papal. La nación se divide en 110 diócesis y cada una tiene su obispo nombrado por el Papa, y a quien el clero ofrece candidatos que puedan aceptarse o rechazarse. Entonces las diócesis están unidas en 24 arquidiócesis y cada una bajo arzobispos, y sobre todas están presididas por 6 cardenales que son nombrados también por Roma. Y estamos viendo cómo el poder católico se refuerza durante todo este